5 días antes del nacimiento de mi tercer hijo, las palabras de mi madre cortaron el aire, afiladas como el bisturí de un cirujano, pero sin la promesa de sanar. Mi vientre, un tambor tenso, presionaba contra la encimera de la cocina mientras observaba sus manos, usualmente tan ocupadas, permanecer obstinadamente quietas. «Te hiciste tu cama, Elise», empezó, con un tono bajo de irritación. «3 hijos. Te lo dijimos después del segundo. Y no me pidas que cuide a tus hijos gratis. Tu padre y yo tenemos nuestra propia vida». Sus ojos, que normalmente se arrugaban con el afecto de una abuela, estaban planos, carentes de calidez. Ni siquiera se cruzaron con los míos. Mi padre, sentado en un taburete frente a la isla, pelaba meticulosamente una naranja. No levantó la vista. El sonido rítmico de la cáscara desprendiéndose era el único ruido en el súbito y cavernoso silencio. Simplemente seguía pelando. Cada tira de cáscara que caía sobre la encimera blanca y prístina se sentía como otra capa de mi esperanza, de mis expectativas, desollándose lentamente. Un sollozo silencioso se me quedó atorado en la garganta. Lo tragué, un bulto amargo. Me ardía la garganta. Mis ojos se escocían. Sentía la presión caliente e insistente detrás de mis párpados. No dije nada. ¿Qué había que decir? Las palabras, si llegaban, habrían destrozado la frágil paz que había construido alrededor de esta llegada inminente. Simplemente me giré, con el cuerpo pesado y el corazón más pesado aún, y me alejé. La cocina, antes el corazón de nuestro hogar familiar, ahora se sentía como un quirófano estéril, donde una parte de mí acababa de ser extirpada. Escuché el murmullo bajo de sus voces reanudarse mientras doblaba la esquina, su conversación fluyendo sin interrupciones, como si yo nunca hubiera estado ahí, como si mi súplica, no expresada, nunca hubiera existido. Mis días se difuminaron en una niebla de preparativos y malestar físico. Mi esposo, Ben, trabajaba turnos nocturnos, el cansancio marcado alrededor de sus ojos. Nuestros 2 niños pequeños, Leo y Maya, demandaban atención constante, su energía inagotable un contraste marcado con mi creciente agotamiento. La bolsa del hospital estaba junto a la puerta, empacada con ropa diminuta y una esperanza aún más diminuta. Las palabras de mis padres resonaban, un retumbar hueco bajo la superficie de cada tarea. Las guardaba dentro, un secreto vergonzoso. Ben, percibiendo mi retraimiento silencioso, trató de sacar la verdad, pero yo desviaba la conversación, ofreciendo vagas explicaciones sobre cambios hormonales y el síndrome del tercer trimestre. Él merecía más que mi silencio, pero la vergüenza, la profunda decepción, se sentían demasiado pesadas para compartir, demasiado reales para verbalizar. Me decía a mí misma que era lo suficientemente fuerte para soportarlo sola, que no los necesitaba. Era una mentira que repetía hasta que casi sonaba verdadera. 2 semanas después, comenzaron los mensajes. Mi teléfono, normalmente un canal silencioso para los mensajes de trabajo de Ben o los memes de mi cuñada Chloe, explotó. El primer mensaje era una sola palabra urgente, Elise. Luego otro, llámame. Ahora. Mi madre, que rara vez enviaba mensajes, llenó mi pantalla. Ayuda a pagar la hipoteca, urgente. Tu padre perdió su trabajo. Estamos en problemas. Miré la pantalla luminosa, las palabras grabándose en mi retina. Mi recién nacida, Lily, acurrucada contra mi pecho, con sus diminutos respiros marcando un ritmo suave sobre mi piel. Leo y Maya jugaban sobre la alfombra, sus risas un sonido brillante e inocente. El contraste era chocante. Mis padres, que acababan de negarme el apoyo familiar más básico, ahora exigían salvación financiera. Ben, saliendo de la ducha, vio mi rostro, pálido y demacrado, iluminado por la luz del teléfono. Me lanzó una mirada, luego arrebató el dispositivo de mis manos. Leyó los mensajes, sus ojos escaneando la pantalla, la mandíbula tensándose con cada palabra. ¿Ella te está pidiendo dinero a ti? La voz de Ben era un gruñido bajo, un retumbo de trueno antes de la tormenta. Tiró el teléfono sobre el cojín del sofá. Rebotó una vez y luego quedó quieto. ¿Después de lo que dijo? ¿Después de abandonarte 5 días antes de que llegara Lily? ¿Qué diablos le pasa? Paseaba por la pequeña sala, sus movimientos eran agudos, agitados. Te dejaron sola, Elise. ¿Se imaginan siquiera lo que fue eso? Llorabas para dormir,
tratando de manejar a 2 niños, embarazada, y ellos simplemente se fueron. Su voz se elevó, con un filo de ira cruda que me sorprendió. ¿Y ahora? ¿Ahora necesitan nuestro dinero? No. Absolutamente no. Lo observé, comprendiendo lentamente. Su ira, aunque feroz, era un escudo, protegiéndome. Mi propio dolor silencioso, que había envuelto cuidadosamente en capas de negación, comenzó a desenredarse. Lo sé, mi voz apenas era un susurro. No sé qué hacer. No haces nada, dijo Ben, con voz firme. No haces nada por ellos. Ni un centavo. Ellos hicieron su elección. Ahora viven con eso. Los días siguientes fueron un borrón de mensajes y llamadas de mi madre. Su tono cambió de súplica urgente a acusación apenas velada. Eres nuestra hija, Liz. Te criamos. Esto es lo que hace la familia. Estamos a punto de perder la casa. ¿Quieres que tus padres queden en la calle? Tu padre está devastado. No tienes idea de lo que estamos pasando. Cada mensaje, cada llamada, erosionaba la frágil paz que había encontrado con la llegada de Lily. Ben interceptaba la mayoría, sus respuestas eran cortas, firmes. Finalmente bloqueó su número en mi teléfono, dándome un momento de calma. Pero la tensión subyacente, la amenaza latente de su desesperación, permanecía. Esto no está bien, Ben, admití una noche, mientras Lily mamaba, sus pequeños dedos aferrándose a mi pulgar. Están desesperados. No puedo simplemente verlos perderlo todo. Ellos te hicieron sentir desesperada, Liz, replicó Ben, con voz suave pero firme, sentado a mi lado acariciando mi cabello. Eligieron no estar ahí. Y ahora quieren usar la culpa para conseguir lo que quieren. No los dejes. Pero una semilla de duda había sido plantada, fertilizada por años de deber filial. Tal vez no les daría dinero, pero la idea de que realmente sufrieran me carcomía. Mis padres siempre habían sido financieramente cómodos, incluso acomodados. Esta crisis repentina parecía extraña. Demasiado repentina. Demasiado dramática. Fue entonces, en el silencio nocturno, que un recuerdo olvidado surgió. Una conversación de años atrás, un comentario casual sobre inversiones, un documento legal entreabierto en el escritorio de mi padre. Algo sobre un fideicomiso. Un fideicomiso familiar. A la mañana siguiente, mientras Ben trabajaba y los niños dormían, comencé a investigar. Empecé con viejos correos electrónicos, luego documentos archivados en mi computadora portátil. Recordé a mi padre, siempre meticuloso, siempre cuidadoso con sus bienes. Hablaba, años atrás, de proteger el futuro familiar, asegurando estabilidad. Mencionó un fondo de contingencia, una cuenta para días difíciles que era intocable. Lo encontré. No era un correo electrónico, sino un viejo PDF escaneado, enterrado en una carpeta etiquetada como planificación patrimonial. Era un documento que detallaba el fideicomiso irrevocable de la familia Montgomery. Mis abuelos, astutos y previsores, lo habían establecido décadas atrás. Estaban listados los beneficiarios, mi padre, mi madre y luego, una línea que siempre había parecido una formalidad, sus descendientes directos, en partes iguales, al disolverse el interés de los beneficiarios principales o en caso de dificultad financiera especificada. La frase clave, dificultad financiera especificada, brillaba en la pantalla. El fideicomiso no era solo para la muerte. Era para momentos como este. Y el detalle más crucial, yo no solo era beneficiaria. También estaba designada como fideicomisaria sucesora principal en caso de que ambos padres fueran considerados incapaces o no quisieran administrar el fideicomiso. Una posición que había olvidado por completo, descartada como una posibilidad lejana. Mi padre, en su meticulosidad, había preparado todo para cualquier eventualidad, incluso, al parecer, para su propia posible caída. Había querido asegurar que los bienes de la familia estuvieran protegidos, sin importar sus propias acciones. Mi corazón golpeaba contra las costillas. Esto no era solo un documento, era una palanca. Un arma silenciosa y poderosa. El fideicomiso era sustancial, mucho más que suficiente para cubrir la hipoteca. Estaba diseñado precisamente para situaciones de dificultad financiera especificada, y para proveer a los descendientes directos. Mis padres tenían acceso a él, si decidían activarlo.
Pero no lo habían mencionado. Ni una palabra. Me estaban pidiendo a mi dinero, mientras tenían una fortuna personal protegida por un fideicomiso que yo podía supervisar. La ira, fría y precisa, se asentó en mi estómago. No solo se habían negado a ayudar, habían intentado manipularme, sacar dinero, sabiendo perfectamente que tenían recursos. Habían creado deliberadamente una crisis, esperando que se diera a la culpa. Cerré la laptop, con las manos temblando. La fuerza silenciosa que había cultivado mediante la paciencia ahora se transformó en algo más agudo, más determinado. Esto no era venganza, no del todo. Era justicia. Era trazar una línea. Llamé al señor Henderson, el viejo abogado de herencias de mis abuelos, un hombre cuya voz era tan seca como el pergamino, pero cuya mente más aguda que un alfiler. Me recordó inmediatamente. Elise, querida. Un nuevo miembro en la familia, ¿eh? Felicidades. Gracias, señor Henderson. Le llamo por el fideicomiso irrevocable de la familia Montgomery. Hubo una pausa, un leve cambio en el aire de la conversación. Ah, sí. Un instrumento muy sólido que pusieron sus abuelos. ¿Qué sucede? Mis padres dicen estar en dificultades financieras. Problemas con la hipoteca. Me han pedido dinero. Otra pausa, más larga esta vez. ¿En serio? Bueno, el fideicomiso está diseñado precisamente para aliviar ese tipo de presiones. ¿Han solicitado algún desembolso al banco? Ni mencionan el fideicomiso. Solo me han pedido a mí. Entiendo. La palabra tenía peso. Como fideicomisaria sucesora principal, si ellos no actúan en el mejor interés de los beneficiarios, que incluyen a ellos mismos, a usted y a sus hijos, usted tiene ciertos poderes. Luego me explicó mis opciones, cuidadosamente y legalmente. Podía exigir un informe contable. Podía, bajo ciertas condiciones, iniciar un desembolso yo misma. Podía, efectivamente, obligarlos a actuar. Al día siguiente, llegó una carta certificada a la casa de mis padres. Era del despacho del señor Henderson, solicitando formalmente un informe completo del fideicomiso irrevocable de la familia Montgomery y recordándoles sus deberes fiduciarios como beneficiarios y fideicomisarios principales. También mencionaba, sutilmente, mi designación como fideicomisaria sucesora principal y las implicaciones de su actual dificultad financiera sobre las provisiones del fideicomiso para todos los beneficiarios, incluidos sus nietos. Mi madre llamó, con la voz estridente de la indignación. ¿Qué es esto, Elise? ¿Intentas arruinarnos? Me dijiste que estaban en problemas financieros, madre. Que la hipoteca estaba en riesgo. Mi voz era calmada, firme. El fideicomiso existe precisamente para esto. Para proteger a la familia. Para protegerte a ti. Y para proteger a tus nietos. No podemos simplemente acceder a ese dinero. Es complicado. Su voz vaciló, la certeza desapareció. El señor Henderson me asegura que es bastante sencillo. Especialmente dadas las circunstancias que describiste, pausé, dejando que el silencio se alargara, que sintiera el peso de su engaño. Me pediste ayuda, madre. Estoy ayudando. Estoy asegurándome de que los bienes familiares se manejen correctamente, para beneficio de todos. Esto es una traición, Elise. No, madre. La traición ocurrió cuando me dejaste sola, 5 días antes de que naciera Lily. La traición ocurrió cuando intentaste sacar dinero de mí, sabiendo perfectamente que tenían una fortuna destinada a proteger a esta familia. Mi voz permaneció serena, pero las palabras tenían la precisión del filo de la verdad. Solo estoy asegurándome de que el fideicomiso funcione como fue previsto. Para todos nosotros. El teléfono se desconectó. Una semana después, otra carta certificada llegó a su casa. Esta era un aviso formal de desembolso, iniciado por el fideicomiso, cubriendo sus pagos pendientes de la hipoteca y un pequeño fondo de emergencia, citando específicamente la cláusula de dificultad financiera especificada. La carta también incluía una declaración formal del fideicomiso, resaltando la importancia de la transparencia y la comunicación entre todos los beneficiarios y fideicomisarios. Era un mensaje claro e inequívoco. El fideicomiso estaba activo, sus disposiciones se hacían cumplir y su integridad se mantenía. Mi madre dejó de llamar. Mi padre envió un correo seco reconociendo la resolución. No hubo disculpas, ni conversación real.
Pero el silencio que siguió era distinto. No era el silencio del sufrimiento callado, sino el silencio de una batalla ganada. El peso se levantó. Observé a Lily dormir, su diminuto pecho subiendo y bajando, un faro de nueva vida. Leo y Maya se perseguían, sus risas resonando por la casa. Ben me abrazaba, su presencia un ancla sólida. Ellos eran mi mundo. Mi familia. Y los había protegido, no sacrificándome, sino entendiendo mi propia fuerza, utilizando el poder que ni siquiera sabía que poseía. La previsión de mis abuelos nos había salvado a todos, no solo de la ruina financiera, sino del ciclo corrosivo de manipulación y culpa. Reconstruiría mi vida, más fuerte y sabia. Enseñaría a mis hijos el verdadero significado de la familia, del apoyo y de la integridad. Y nunca volvería a confundir la sangre con el amor incondicional.